Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy. Seguiremos desarrollando el curso de educación ambiental. Vamos a ver qué son las percepciones ambientales. Muy bien. Muy bien, primero hay que saber qué son las percepciones y qué entendemos de ellas. Dice que las percepciones es un proceso simple. En el estímulo está la información, sin necesidad de procesamientos mentales internos posteriores. Hay que analizar este concepto. Nos dice que las percepciones es un proceso simple, nada complejo, que hay un estímulo y hay una información, sin la necesidad de un procesamiento mental. ¿A qué se refiere? Es como la percepción es como nosotros vemos o sentimos el medio ambiente mediante nuestros sentidos, ¿sí? Pero con un proceso simple, porque no lo pensamos. Es la primera reacción que tenemos frente a lo que estamos, entre comillas, y valga la redundancia, percibiendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver cualquier cosa. Estamos utilizando el sentido de la vista, estamos viendo, pero sin tener un proceso mental, ya estamos teniendo una idea. Podemos tocar algo, pero sin un proceso mental, con un proceso simple podemos saber si está frío o caliente, porque estamos teniendo una percepción. Ahora, esta percepción, desde que ustedes nacen hasta que se vuelven más adultos, va creciendo y va evolucionando. Las percepciones, cuando ya tienen muchas experiencias, en muy poco tiempo llegan a vincularlo con algo que ustedes ya han vivido, ¿no? Por ejemplo, cualquier cosa que ustedes puedan ver de niño, como no tienes tanta experiencia, te asombra y quieres saber qué es y cómo funciona, entre otras cosas, ¿no? Pero si tienes un estímulo ya de adulto, ¿no? Al toque ves algo, o sientes algo, o oyes algo, ese estímulo ya lo estás relacionando a algo con una experiencia que han tenido, ¿correcto? Repito, entonces las percepciones es como nosotros vemos y sentimos el medio ambiente, nuestro alrededor, mediante los sentidos, los 5 sentidos que tenemos, pero con un proceso muy simple, con un estímulo, tenemos un estímulo que nos está transfiriendo una información, ¿ok? Pero no hay necesidad de un procesamiento mental y internos posteriores, no es necesario estar pensando y razonar qué es. ¿Qué más dice? Dice que a través de las percepciones se forma un marco de referencia organizado que se va construyendo de manera constante, ¿no? A esto es lo que me refería. Mientras vamos creciendo, vamos teniendo más experiencia y vamos construyendo de una manera constante estos estímulos que podemos percibir por medio de las experiencias de vida. Se asume que la forma en que la persona percibe y construye los problemas ambientales no se sustentan necesariamente en una forma neutral de contemplar el mundo. Estas percepciones y los sesgos que las llevan a privilegiar ciertos problemas por sobre otros con distintos grados de importancia están influidas por interés y relaciones de poder. ¿A qué se refiere? Que va a haber personas que van a percibir más los problemas ambientales que otras personas que no los llegan a percibir. Va a depender mucho de la forma que viva, dónde vive, su forma de pensar, su forma que ha sido creado. Muy bien, hay muchos factores para ese punto. Las percepciones resultan de la necesidad que se tiene para desenvolver en un ambiente determinado y hacer frente a las exigencias o problemáticas de la vida. La conformación de las percepciones ocurre en un proceso donde se puede extraer la información, en la adquisición de qué, de conocimientos y concebirla como un conjunto total que beneficie los niveles de educación formal y no formal, como ya hemos visto en una clase pasada, en donde el aprendizaje y el pensamiento se integran al proceso perceptivo, sin dejar de lado aspectos que intervienen de manera consustancial, como lo es el término de cognición ambiental
que se incluye al abordar las percepciones. Muy bien, ya sabiendo o teniendo una idea de qué es percepción en sí, vamos a entrar a ver qué son percepciones, pero ahora ambientales. Por ejemplo, ¿no? Dice, un meteorólogo identifica la atmósfera con factores donde intervengan aspectos del agua, del aire o lugar que influyan en la morbilidad y mortalidad. Para la percepción de un meteorólogo, según su visión, ¿no? Según los estudios, él se va a centrar, por ejemplo, identificar la atmósfera teniendo en cuenta estos factores, ¿no? El agua, el aire, los lugares que influye, entre otros. Para un meteorólogo esa es su percepción ambiental. En tanto que para un ingeniero ambiental presenta la atmósfera delimitada a un espacio cerrado. La percepción ambiental que va a tener un meteorólogo relacionado a la atmósfera no va a ser igual que la percepción ambiental que va a tener un ingeniero ambiental también de este tema, de la atmósfera, ¿no? Como hemos dicho, un meteorólogo va a centrarse en unos factores puntuales, pero también podemos decir que el ingeniero ambiental va a ver esta atmósfera como un ciclo, ¿no? Como en algo cerrado, a un ciclo que ya hemos estudiado, ¿no? Que todo está relacionado en sí y el ingeniero ambiental va a tener una visión más amplia. ¿Por qué? Porque va a tener que ver aspectos sea sociales, económicos, ambientales, los problemas, la contaminación que influye en él. ¿Ok? Entonces puede ser que el ingeniero ambiental tenga una percepción más amplia y más compleja que la percepción ambiental que puede tener un meteorólogo en sí. Otro, para el arquitecto, el propio espacio encerrado en y entre construcciones. Para un arquitecto, ¿cómo va a ser su percepción ambiental? De acuerdo, relacionado al tema de la atmósfera, ¿no? El arquitecto va a ver el espacio que existe, que hay entre construcciones para elaborar algo. No va a tener el mismo punto de vista un arquitecto, no va a tener la misma percepción ambiental un arquitecto que un ingeniero ambiental o que un meteorólogo. El biólogo o ecólogo pensarían en el sinónimo de hábitat donde viven plantas y animales, y para el educador ambiental, el ambiente dice es visto como un todo, donde intervienen factores sociales, económicos y políticos, interrelacionados entre sí desde un enfoque integral. Y aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Un biólogo, ¿cómo va a ser su perspectiva ambiental? ¿No? Si mencionamos la atmósfera, entre otros temas. El biólogo va a centrarse y lo va a poner como un sinónimo el hábitat de vida, ¿no? Donde viven las plantas y los animales, según su perspectiva ambiental del biólogo. Del educador ambiental dice que lo va a hacer lo va a tomar como un todo, un conjunto, un enfoque integral, donde ya vea las relaciones sociales, económicos y hasta políticos. Por eso, cada uno de ellos tiene una percepción ambiental diferente según sus experiencias y según los años que han estudiado y su punto de vista. Para el psicólogo, el ambiente es percibido por el individuo. ¿Y cómo es que el ambiente modifica la conducta de los sujetos que estudia? Por lo cual, el psicólogo también va a tener una percepción ambiental diferente, ¿no? A lo que pueda tener un ingeniero ambiental. Por ejemplo, en el tema que estamos viendo ahora, ¿no? El psicólogo dice se puede centrar más que en el ambiente es percibido por el individuo y que es como un ambiente que modifica, ¿no? Que el ambiente modifica las conductas de los sujetos que estudia. A este punto, lo que estamos mencionando ahora tiene mucha relación con lo que es el determinismo ambiental, ¿no? Lo que nos dice las personas, la conducta de una persona se debe al ambiente que le rodea, de la zona donde vive, o la zona influye en la conducta de esta persona. Ese es determinismo ambiental que vamos a verlo en una clase, ¿correcto? Por lo cual el psicólogo va a tener otra perspectiva ambiental que un ingeniero ambiental, que un biólogo, entre otros. La percepción desde el punto de vista psicológico. Para entender un poco más de la percepción,
hay que entenderlo y estudiarlo también de un punto de vista psicológico para hacer más completo el conocimiento. Por ejemplo, William Ittleson fue uno de los psicólogos ambientales pioneros en el estudio de la percepción. Este investigador plantea la diferencia entre las percepciones comentadas anteriormente, distinguiendo entre dos tipos de percepción. Muy bien, por lo cual, desde un punto psicológico, la percepción vamos a tener dos tipos. Muy bien, la percepción objetual. ¿Qué es una percepción objetual? Dice que responde a la clásica concepción psicológica de la percepción. Percepción objetual es la definición psicológica en el área de la psicología de la palabra percepción. Aquí tenemos un concepto de percepción en el área psicológica, solo percepción. Dice que percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos, como les estaba mencionando. Después tenemos, ¿no?, al psicólogo Neisser, que menciona que la percepción es un proceso activo constructivo, en el que el perceptor, antes de procesar la información y con los datos archivados en su conciencia, construye un esquema informativo, anticipatorio, que le permite contestar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo. Lo que dice Neisser, que la percepción, como es activo constructivo, de niño vamos a tener una percepción, pero de grandes podemos tener una percepción más amplia por los años de experiencia que tenemos. Ahora, mientras vamos creciendo, vamos construyendo este método de percepción, ¿no? Cada vez tenemos un punto de vista más amplio, por lo cual menciona, ¿no?, que cualquier percepción que a una edad ya con años de experiencia en todo esto, que ya estamos grandes, ¿no?, llega a nosotros, vamos a poder relacionarlo más fácil y más rápido con nuestros conocimientos que ya están archivados, que lo tenemos en nuestro cerebro. Por lo cual vamos a poder construir de una mejor manera un esquema informativo y así poder aceptar este estímulo o rechazarlo. Muy bien, el primero era percepción objetual y el segundo es la percepción ambiental. Dice que se considera el entorno. En el proceso ambiental ya se considera el entorno de forma molar, holística, de manera que el entorno puede ser concebido propiamente como una unidad perceptiva. Dice, 3 pueden ser las principales diferencias entre los dos enfoques que hemos visto, ¿no?, entre la percepción objetual y la percepción ambiental. ¿Cuáles son estas 3 principales diferencias? Dice que en la percepción objetual se enfatiza la búsqueda de las propiedades de estímulos simples, como hemos dicho al principio, ¿no?, estímulos simples, como la luminosidad, el calor, la profundidad, la forma o el movimiento aparente. Pero la percepción ambiental, en cambio, focaliza la búsqueda en escenas a gran escala, considerándolas como entidades globales. Por lo cual, percepción objetual se va a enfatizar en los estímulos simples y una percepción ambiental en escenas a gran escala. Otra diferencia, la investigación en la percepción objetual considera a la persona como un ser que capta pasivamente los estímulos ambientales. Se enfatiza el estudio de las reacciones humanas ante estímulos simples. La investigación en la percepción ambiental considera a la persona como un ser que se encuentra dentro del entorno, que se mueve en este como un elemento más. El foco de atención es, pues, el estudio de las múltiples experiencias ambientales que una persona puede tener en su relación con tal entorno. A diferencia de la percepción objetual, la percepción ambiental considera, además, que la persona organiza su experiencia en el entorno,
a partir de unos determinados propósitos u objetivos. Estos pueden ir desde objetivos esencialmente utilitaristas o funcionalistas hasta objetivos de carácter emocional, estético o relacional. Ahora, como ya hemos visto que hay dos tipos de percepción según un punto de vista psicológico, vamos a ver que hay variables que influyen en la percepción ambiental. Aunque hemos podido ver cómo la percepción ambiental es un proceso psicológico global y unitario, siendo el resultado la conjunción de un gran número de variables, diversos estudios han aportado información sobre algunas variables que pueden ejercer influencia sobre este fenómeno. Muy bien, hay variables que ejercen influencia sobre este fenómeno. De manera muy esquemática nos centraremos en tres tipos de variables: personales, culturales y variables del propio entorno físico. Por lo cual tenemos las variables personales, las variables culturales y las variables del propio entorno físico. Ahora, ¿qué son estas variables personales? Son las habilidades perceptivas personales, la edad, la actividad habitual o determinadas características de los órganos perceptivos que pueden afectar la percepción del entorno. Algunos estudios realizados en 1987 sugieren que los hombres perciben de manera significativamente diferente las distancias entre edificios visibles que las distancias entre edificios no visibles. Edney, en 1972, apunta que las experiencias en un entorno o familiaridad pueden afectar a la percepción de este. Juicios estéticos, como dijo Smith en 1984, muestra que la gente tiene una percepción más aguda de la distancia que separa los edificios si los encuentra más bonitos o agradables que si los valora feos o desagradables. Ahora tenemos las variables culturales. Dice que la cultura y el entorno, afirmando, sin arriesgarnos demasiado, que la cultura que define a una sociedad está claramente influenciada por el entorno o hábitat en el cual ésta se desarrolla. Diversos autores han sugerido que esta relación cultura en un entorno incide en una experiencia perceptiva. Así, los entornos urbanos, en los que predominan los objetos rectangulares y las líneas rectas, producen experiencias perspectivas sensiblemente diferentes en los urbanitas que en aquellas personas que viven en entornos rurales, donde predominan las líneas curvas y las formas redondas o triangulares. Y por último tenemos las variables del propio entorno físico, que es todo lo que nos rodea en sí. Muy bien, ya centrándonos en el tema de percepción ambiental en sí, vamos a reconocer dos principales percepciones ambientales: el antropocentrismo y el ecocentrismo. Antropocentrismo significa antro, hombre, y centrismo, el centro, y ecocentrismo, eco, significa casa, morada o hábito vital, y centrismo es el centro. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué es antropocentrismo? Como su nombre dice, antropocentrismo significa que el hombre es el centro de todo. ¿Ok? Esta corriente del antropocentrismo es donde se afirma que el hombre es el centro del cosmos y por lo tanto la interacción entre el hombre y los recursos naturales siempre debe favorecer al hombre o rondar en torno a él. Muy bien. El ecocentrismo, por otro lado, dice que es una corriente más conservacionista, que nos dice que el ambiente es el centro del cosmos y no el hombre, como le dice el androcentrismo, ¿no? En el ecocentrismo dice que el ambiente es el centro del cosmos y por tanto el hombre es solo un ingrediente dentro de la gran interacción de la vida. El hombre está dentro del ambiente. Muy bien. Muy bien, para entender mejor la diferencia, dice que el antropocentrismo ambiental es un concepto que ha sido mayormente malentendido al ser comprendido como un principio utilitario
y de sobreexplotación de recursos naturales, ya que como dice el antropocentrismo, el hombre es el centro de todo y todo debe ser a favor del hombre, significa que todos los recursos naturales debemos tener a la disposición, por lo cual se cree que el antropocentrismo lleva a una sobreexplotación de los recursos naturales. Muy bien. Muy bien, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy y les voy a dejar la actividad que se desarrollará en la clase en vivo. Muy bien, la actividad va a ser, tienen que investigar ya sea en artículos científicos, tesis o algunos libros, entre otras fuentes de información, todo relacionado al antropocentrismo y ecocentrismo. Muy bien, yo voy a dejar un documento PDF que habla sobre el antropocentrismo. Pueden leer ahí, pueden analizarlo y lo que entiendan, lo que ustedes crean importante, mencionan en las clases en vivo. Pero también, ojo, pueden buscar otros artículos científicos, investiguen, busquen, lean otra perspectiva, ya que hay puntos de vista que dice que el antropocentrismo, como ya hemos visto, no es netamente una sobreexplotación de los recursos naturales, pero hay unos artículos científicos donde mencionan que el antropocentrismo tiene un punto de vista muy diferente que lo que menciona que es una sobreexplotación, ¿no? Que tiene una explicación más a fondo, por lo cual tienen que investigar y todos los alumnos que investiguen mencionan sus puntos de vista, participan en clases y tienen su nota en la lista de cotejo. Muy bien, muchas gracias. Esto sería todo. Cuídense.